Bueno, aquí en Pages vamos a buscar donde diga podcast. Este de podcast es la página principal. Vamos a ver cómo se ve. Y están, bueno, primero es el podcast Chinese List. Y también va a haber uno que se llama Podcast Spanish List, Podcast French List y Podcast Korean List. Entonces, mira, vamos a verla. Esta es la página principal de podcast. Entonces, cuando yo doy en Chinese, me va a aparecer la lista de los podcasts que tengo en Chinese. Entonces, aquí yo le voy a dar clic. Por decir, si yo le doy clic al uno, me tiene que mandar a donde dice Podcast Chinese uno, que es este. ¿Ok? Vamos a verlo. Bueno, este lo vamos a editar. Le vamos a dar clic y vamos a, con botón secundario, abrir un nuevo link y editar con Elementor. Entonces se va a abrir en otra página para poder editarlo. Y aquí es donde vamos a editar los podcasts. Aquí está podcast. Entonces este es el podcast en Chinese. Para editarlo le vas a dar clic aquí en el lápiz y vas a cambiar el link de SoundCloud. Y aquí vas a escribir el texto. Aquí en el lapicito se cambia el texto. A ver, vamos a intentar agregar otro texto. Text, heading, text, path, animator. A ver, vamos a intentar agregar este. Para ver si este sí lo traduce. Vamos a copiar esto y pegarlo aquí. Vamos a pegarlo aquí. Bueno, ese es otro. Bueno, mejor. Ahí está. Ya están los dos. Bueno, así es como editas el, las páginas del podcast. Ahora, algo muy importante. Eh, Aquí en esta página tenemos Podcast Chinese uno y Podcast Chinese 2. Entonces, cuando queramos agregar otro, tenemos que darle aquí en Duplicate. Lo duplicamos. Y después hay que editar. Entonces, como está organizado por abecedario, vamos a irnos a la página 2. Vamos a buscar la copia. Ajá, aquí está, mira. Recuerda que el duplicado es el que dice draft. Entonces le vamos a dar aquí donde dice Quick Edit. Vamos a cambiar 2 y le vamos a poner 3 y así sucesivamente. Y aquí le vamos a cambiar de draft a published. Y le vamos a dar update. Y ahorita vamos a tener ya nuestro podcast Chinese uno, nuestra podcast Chinese 2 y nuestra podcast Chinese 3. Entonces es importante que este link, si yo me ubico aquí en Quick Edit, este link dice podcast Chinese 3. Entonces yo tengo que localizarme en la lista. Mira, vamos a editar con Elementor. Esta es la lista de podcasts que van a tener. Entonces es importante cambiarlo también. Te voy a mostrar cómo. Entonces si yo me voy aquí al 3, voy a darle clic en el lapicito. Y de este lado me va a cambiar. Aquí en podcast 3. No sé, vamos a ponerle This is a second test. Tú vas a escribir aquí el nombre del podcast. Y al principio le vamos a poner el número 3 y un punto para que esté 1, 2, 3, esté organizado. Y en el link yo voy a escribir Chinese y vamos a esperar un momento y me va a cargar. Y voy a poner el podcast Chinese 3, que es el link. Esto es para que cuando yo dé clic aquí se abra el, el, el podcast Chinese 3 que estoy editando, que es este. ¿Ok? Entonces, correcto. Muy importante darle update para que nos actualicen los cambios, para que nos guarde cambios. Y este ya está guardado. Ahora sí. Y ya está guardado. Ahora, si yo regreso al podcast Chinese List, vamos a buscar podcast Chinese List.
Y en Podcast Chinese List yo voy a darle View. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y aquí en View vamos a darle clic al 3, que es el que acabamos de editar, y nos tiene que mandar a la página que acabamos de editar con nuestro podcast. Y como ves, aquí está. Y aquí está lo que acabamos de editar, ¿no? Entonces, vamos a regresar. ¿Dónde está? Es este. Este es el 2. Así, este es el 2. Entonces aquí es como nos va a aparecer. Y con esto terminamos para editar para crear y editar los podcasts.